Mi nombre es David Malench. Tengo 42 años. Soy misionero y evangelista de Johannesburgo, Sudáfrica. Lo que voy a contarte hoy puede sonar tan imposible que tal vez no me creas en este momento, pero cada palabra que saldrá de mi boca es completamente verdadera. Era septiembre de 2021, en la aldea de Mbandaka, provincia de Equateur, en el corazón de la República Democrática del Congo. Un grupo paramilitar había llegado con la orden de ejecutar públicamente a un pastor cristiano frente a toda la comunidad. Pero lo que pasó después cambió para siempre no solo mi vida, sino la de una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo hoy. Prepárate porque lo que realmente ocurrió desafía toda lógica humana. Mbandaka es una ciudad que huele a tierra mojada y humo de leña constantemente. La temperatura rondaba los 31 grados centígrados esa tarde de septiembre. Las calles de tierra roja se convertían en lodo cada vez que llovía, y llovía casi todos los días a las 4 de la tarde, como si el cielo tuviera un reloj programado. El río Congo fluía a solo 2 kilómetros de la plaza central, y su sonido constante era el telón de fondo de toda la ciudad. Podías escuchar el murmullo del agua mezclándose con las voces de los vendedores en el mercado y el ocasional motor de una motocicleta rota pasando por las calles. Los niños jugaban descalzos sobre el barro, mientras las mujeres lavaban ropa en cubetas de plástico azul afuera de sus casas de bloques de cemento sin pintar. El sol caía pesado sobre los techos de zinc oxidado, y el calor hacía que el aire vibrara sobre el suelo. Yo había llegado a Mbandaka 3 días antes, el 14 de septiembre de 2021, enviado por mi organización misionera Voces de África para supervisar el trabajo de 5 iglesias en la región. El viaje desde Johannesburgo había sido agotador. Primero un vuelo de 4 horas hasta Kinshasa, luego un avión pequeño de 6 asientos que me llevó a Mbandaka en otras 2 horas, sacudiéndose con cada bolsa de aire como si fuera a desarmarse en el cielo. Cuando aterricé, el pastor Emmanuel Okito me estaba esperando en el pequeño aeropuerto de tierra compactada. Era un hombre de 34 años, delgado, de 1,72 metros de altura, con una sonrisa que iluminaba su rostro oscuro. Llevaba una camisa blanca remangada y pantalones negros cubiertos de polvo rojo. Me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Emmanuel pastoreaba la iglesia Nueva Vida de Mbandaka, una congregación de 180 miembros que se reunía en un edificio de bloques de cemento con techo de zinc y piso de concreto agrietado. La iglesia estaba ubicada en la avenida Bosangani, una calle sin pavimentar cerca del mercado central. Pero lo que no sabíamos era que Emmanuel y su congregación estaban en la mira de un grupo paramilitar que operaba en la zona desde hacía 8 meses. Durante el trayecto del aeropuerto a la iglesia, Emmanuel me contó algo que me heló la sangre. Un comandante llamado Kabuya dirigía un grupo de 38 hombres armados que se hacían llamar los Purificadores. Este grupo había declarado una guerra contra todas las iglesias cristianas de la región, acusándolas de ser herramientas del gobierno corrupto y de Occidente. En los últimos 6 meses habían quemado 7 iglesias hasta los cimientos. Habían asesinado a 12 pastores y líderes cristianos. Sus métodos eran brutales y públicos. Querían sembrar terror. Emmanuel me lo dijo con una calma que me inquietó. Yo sabía la verdad, hermanos. Sabía que algo terrible estaba por ocurrir. La iglesia Nueva Vida había recibido 3 advertencias escritas en las últimas 2 semanas, notas dejadas en la puerta del templo durante la noche, escritas con tinta negra en papel sucio. La primera decía, cierren o ardan.
La segunda, última oportunidad. La tercera, que llegó el 15 de septiembre, era más específica. El pastor Emanuel tiene 48 horas para abandonar en Mbandaka o será ejecutado públicamente como ejemplo. Emanuel me mostró las 3 notas esa misma tarde. Sus manos no temblaban cuando las sostuvo frente a mí. Me miró a los ojos y me dijo: «Hermano David, Dios me envió a esta ciudad. No voy a huir. Si tengo que morir aquí, moriré predicando su nombre». Esa noche convocamos una reunión de emergencia con los 18 líderes de la congregación. Nos reunimos en la casa del diácono Antoine Bongoma, una construcción pequeña de 2 habitaciones con paredes de madera y techo de paja. La luz de 2 lámparas de queroseno apenas iluminaba el espacio. El olor a aceite quemado llenaba el aire. Afuera se escuchaban los grillos y el ladrido lejano de perros callejeros. Yo les propuse evacuar a Emanuel esa misma noche. Teníamos contactos. Podíamos sacarlo del país en 24 horas. Pero Emanuel rechazó la idea de inmediato. Los líderes votaron. 14 estaban a favor de que se quedara y enfrentara lo que viniera. Solo 4 querían evacuarlo. La decisión estaba tomada. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero esa noche, mientras orábamos en círculo en esa casa oscura, 3 personas tuvieron la misma visión. No se conocían entre sí. No habían hablado. Pero cuando terminamos de orar, las 3 se levantaron al mismo tiempo con lágrimas en los ojos. La primera era una mujer de 61 años, llamada Marie Bomolo. Ella dijo: «Vi a Emanuel rodeado de fuego, pero no se quemaba. Vi luz alrededor de él. Vi seres vestidos de blanco». El segundo era un joven de 19 años, llamado Jacques Silongo. Él dijo exactamente lo mismo con palabras casi idénticas. La tercera era una niña de 11 años, llamada Céline Mbala. Ella dijo: «Vi ángeles grandes protegiendo al pastor Emmanuel. El fuego no lo tocaba. Los hombres malos lloraban». Todos nos quedamos en silencio. El Espíritu Santo había hablado. Pero lo que pasó después nadie lo esperaba. Al día siguiente, 16 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, llegó a la iglesia un hombre que dijo ser el hermano de uno de los miembros del grupo paramilitar. Su nombre era Patrice Locua. Tenía 28 años. Trabajaba como mecánico en un taller cerca del puerto. Estaba temblando cuando habló. Dijo que su hermano, uno de los purificadores, le había contado que el ataque sería el 17 de septiembre a las 3:00 de la tarde. Iban a irrumpir en la iglesia durante el servicio, capturar a Emanuel frente a todos, llevarlo a la plaza central y quemarlo vivo atado a un poste. Querían que 300 personas vieran la ejecución. Era un mensaje para toda la ciudad. Patrice nos suplicó que evacuáramos a Emanuel. Lloraba como un niño. Decía que no quería tener la sangre del pastor en su conciencia, pero Emanuel lo abrazó y le dijo: «Dios tiene el control, no temas». Quedaban menos de 30 horas. Pasamos esa noche entera en oración y ayuno. Toda la congregación se reunió en la iglesia desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Cantamos, oramos, leímos la Biblia. Algunos dormían en los bancos de madera. Otros caminaban por los pasillos intercediendo en voz alta. Emmanuel predicó a las 2 de la madrugada un mensaje sobre el fuego que no quema. Habló de los 3 jóvenes hebreos en el horno de Nabucodonosor. Habló de cómo Dios camina con sus hijos en medio del fuego. Su voz resonaba con una autoridad que yo nunca había escuchado antes. No había miedo en sus palabras, solo fe pura. El 17 de septiembre amaneció con un cielo gris pesado. La humedad era insoportable. A las 8 de la mañana ya había 32 grados centígrados.
El aire olía a lluvia que no terminaba de caer. El servicio estaba programado para las 2:30 de la tarde, como todos los miércoles. Decidimos seguir adelante con normalidad. No íbamos a cancelar por miedo. A las 2:00 p.m. la iglesia estaba completamente llena. Había 223 personas adentro, niños, mujeres, ancianos, jóvenes. Todos sabían lo que podía pasar. Todos habían decidido quedarse. A las 2:47 p.m. exactamente, escuchamos el sonido de camionetas frenando afuera. Puertas que se abrían violentamente, botas golpeando el suelo, gritos en francés y lingala. La puerta de la iglesia se abrió de golpe. Entraron 16 hombres armados con rifles AK-47, machetes y pistolas. Vestían ropa militar descolorida, botas negras sucias, pañuelos rojos en la cabeza. Olían a sudor, alcohol y pólvora. Sus ojos estaban inyectados de sangre. El líder del grupo era un hombre de aproximadamente 1,85 metros, complexión robusta, cicatriz profunda en la mejilla izquierda. Caminaba con la seguridad de alguien que había matado muchas veces antes. Apuntó su rifle directamente a la cabeza de Emanuel y gritó: «Tú vienes con nosotros, el resto, si se mueven, mueren aquí mismo». Arrastraron a Emanuel por el pasillo central. Lo golpearon en la espalda con la culata del rifle. Lo sacaron a la calle. La congregación quiso seguirlos, pero los hombres armados nos apuntaron. Nos obligaron a salir despacio, en fila, con las manos en alto. Nos llevaron caminando 4 cuadras hasta la plaza central de Mbandaka. Era una explanada de tierra compactada, rodeada de edificios de 2 pisos, tiendas cerradas, un árbol grande de mango en una esquina. Ya había gente reunida allí. Los paramilitares habían obligado a comerciantes, vecinos, transeúntes a detenerse y mirar. Contabilicé aproximadamente 300 personas formando un círculo forzado alrededor de un poste de madera de 5 metros de altura que habían clavado en el centro de la plaza esa misma mañana. Hermanos, prepárense para lo que viene. Ataron a Emanuel al poste con cuerdas gruesas de nylon amarillo. Le amarraron las muñecas, el pecho, las piernas. Apretaron tanto que las cuerdas cortaban su piel. Emanuel no gritó, no suplicó. Miraba hacia el cielo. Sus labios se movían en oración constante. El comandante, que luego supe se llamaba Kabuya, caminó alrededor del poste con una lata de gasolina de 5 galones. La abrió. El olor a combustible invadió toda la plaza. Empezó a rociar la gasolina sobre la ropa de Emanuel, sobre el poste, sobre el suelo alrededor. Vació toda la lata. Emanuel quedó empapado. La gasolina goteaba de su camisa azul al suelo, formando charcos brillantes. Kabuya sacó un encendedor de metal plateado de su bolsillo. Lo levantó en alto para que todos lo vieran. Gritó en lingala: «Este es el destino de todos los que predican mentiras occidentales en nuestra tierra. Esto es lo que les pasa a los traidores». La multitud estaba en silencio absoluto. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban al suelo. Yo estaba a 15 metros de distancia, rodeado de otros 5 hombres armados. No podía hacer nada. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se iba a salir de mi pecho. Kabuya encendió el mechero. La llama pequeña naranja bailó en el aire. Se agachó. Acercó el fuego al charco de gasolina. El fuego estalló instantáneamente. Las llamas subieron como una pared amarilla y naranja alrededor de Emanuel. El calor era tan intenso que todos retrocedimos 3 pasos. El sonido del fuego crepitando llenaba el aire. El humo negro empezó a elevarse hacia el cielo. Las llamas envolvieron completamente el cuerpo de Emanuel. No podíamos verlo. Solo fuego. Eso duró exactamente 11 segundos. La gente gritaba. Algunas mujeres se cubrían los ojos. Los niños lloraban aferrados a sus madres.
Yo cerré los ojos porque no podía soportar ver a mi hermano morir así. Pero entonces, hermanos, en ese momento, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Las llamas cambiaron de color, de naranja a dorado. Un dorado brillante como si el sol hubiera bajado a la tierra. El sonido del fuego cambió. Ya no crepitaba. Sonaba como un viento suave. La temperatura del aire bajó. Lo sentí físicamente. De un calor insoportable a una brisa fresca. Abrí los ojos. Lo que vi me dejó paralizado. Las llamas seguían ahí, pero ya no quemaban. Se movían alrededor de Emmanuel como una cortina de luz líquida, y él estaba de pie en medio de esa luz. Su ropa no estaba quemada. Su piel no tenía ni una marca. Sus ojos estaban abiertos. Estaba cantando. Hermanos, Emmanuel estaba cantando un himno en medio del fuego. La multitud entera quedó en shock. Los paramilitares no entendían lo que veían. Kabuya gritó, ¡Más gasolina! ¡Traigan más gasolina! Dos de sus hombres corrieron a las camionetas, trajeron otra lata, la abrieron, la vaciaron sobre el fuego, las llamas crecieron de nuevo, subieron más alto, casi 4 metros. Pero pasó exactamente lo mismo, las llamas se volvieron doradas. Emmanuel seguía ileso, seguía cantando. Su voz se escuchaba clara por encima del sonido del fuego. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana tus misericordias sobre mí. Entonces la atmósfera cambió completamente. El aire se volvió pesado, denso, como si una presencia invisible hubiera llegado a la plaza. Las llamas empezaron a retroceder. No se apagaban, retrocedían, se alejaban del cuerpo de Emmanuel como si fueran repelidas por una fuerza magnética. La luz dorada creció más intensa, tan brillante que dolía mirarla directamente. Y entonces, hermanos, lo vi. Otros lo vieron también. Alrededor de Emmanuel aparecieron figuras. No eran humanas. Eran altas, fácilmente 2.5 metros de altura. Vestían túnicas blancas brillantes que parecían estar hechas de luz pura. Sus rostros irradiaban una paz que no puedo describir con palabras. Sus ojos eran como pozos de amor infinito. No hablaban con voz audible, pero todos entendíamos en nuestro espíritu lo que comunicaban. No teman, Dios está aquí. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Los ángeles no solo estaban alrededor de Emmanuel, empezaron a moverse entre la multitud. Yo vi a uno pasar a menos de 2 metros de mí. El aire a su alrededor vibraba. Cuando pasó, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Todas las dudas, todos los miedos, toda la ansiedad que había sentido desaparecieron instantáneamente. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Los paramilitares empezaron a retroceder. Sus armas cayeron de sus manos.
No las soltaron voluntariamente, simplemente cayeron, como si una fuerza invisible las hubiera arrancado de sus dedos. Los rifles golpearon el suelo, algunas pistolas se desarmaron al impactar, los machetes rodaron por la tierra. Kabuya, el comandante, fue el primero en caer de rodillas. No fue una decisión consciente. Sus piernas simplemente se doblaron y cayó pesadamente sobre la tierra roja. Luego sus hombres, uno por uno, cayeron también. Todos los 38 paramilitares terminaron de rodillas o boca abajo en el suelo. Algunos lloraban incontrolablemente, otros temblaban, otros gritaban pidiendo perdón. El fuego alrededor de Emmanuel se apagó completamente. Las cuerdas que lo ataban se deshicieron solas, no se quemaron. Se deshicieron como si nunca hubieran existido. Emmanuel bajó del poste caminando con tranquilidad. No tenía ni una quemadura, ni una marca. Su ropa estaba intacta. Olía a flores frescas en lugar de humo o gasolina. Caminó directamente hacia Kabuya. Lo que pasó a continuación, hermanos, nadie lo esperaba. Emmanuel se arrodilló frente a Kabuya. Puso su mano sobre el hombro del comandante que momentos antes había intentado quemarlo vivo, y dijo algo que hizo que todo el mundo quedara en silencio absoluto. Dijo: «Jean-Paul, es tiempo de volver a casa». Kabuya levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro, dejando líneas limpias sobre el polvo y la suciedad. Miró a Emmanuel con ojos llenos de confusión y dolor, y entonces gritó: «¿Cómo sabes mi verdadero nombre? ¿Quién eres tú?» Emmanuel sonrió, una sonrisa llena de amor, y dijo: «Soy tu hermano menor, Jean-Paul. Soy Emmanuel, el niño que abandonaste en el orfanato de Kisangani hace 23 años, cuando tenías 15 y yo tenía 11. El silencio que siguió era tan profundo que podías escuchar el viento moviendo las hojas del árbol de mango. Kabuya se quedó congelado mirando a Emmanuel. Sus ojos se abrieron más y más, su boca temblaba, sus manos buscaban el rostro de Emmanuel como si estuviera tratando de confirmar que era real. Y entonces cayó completamente al suelo. Abrazó los pies de Emmanuel y gritó con una voz rota por el llanto: «Perdóname, perdóname, perdóname. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me uní a grupos armados. He matado gente inocente. He destruido iglesias. He perseguido cristianos. Perdóname, hermano. Por favor, perdóname». Emmanuel se arrodilló completamente y abrazó a su hermano. Lloró con él. Los dos hermanos lloraban abrazados en medio de la plaza, mientras 300 personas miraban en silencio absoluto. Los ángeles seguían presentes. La luz dorada los envolvía a ambos. Y entonces Emmanuel dijo en voz alta para que todos escucharan: «Te perdono, Jean-Paul. En el nombre de Jesús te perdono completamente. Y Él también te perdona. Tu vida pasada murió hoy. Hoy naces de nuevo». Hermanos, en ese instante algo rompió en el espíritu sobre esa plaza. Era como si una presa espiritual se hubiera quebrado y un río de gracia comenzara a fluir. Uno por uno, los 38 paramilitares empezaron a clamar a Dios. No era algo organizado, no había un predicador dirigiendo un llamado al altar. Era puro Espíritu Santo moviéndose soberanamente. Los hombres que minutos antes sostenían armas para matar, ahora levantaban sus manos pidiendo salvación. Lloraban como niños. Confesaban sus crímenes en voz alta. Uno gritó: «Maté a un pastor en Lisala. Perdóname, Dios». Otro gritó: «Violé a mujeres inocentes. Soy un monstruo. Ten misericordia de mí». Las confesiones salían como un torrente. No podían detenerlas. Era como si el Espíritu Santo estuviera sacando toda la oscuridad de sus almas a la luz. La multitud comenzó a unirse.
Personas que habían sido forzadas a presenciar una ejecución ahora estaban siendo testigos del milagro más grande de sus vidas. Empezaron a caer de rodillas también, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes. Una ola de arrepentimiento cayó sobre toda la plaza. Yo mismo caí de rodillas. No podía permanecer de pie. La presencia de Dios era tan poderosa que lo único que podías hacer era postrarte. Emmanuel caminó entre la multitud, oraba por cada persona, ponía sus manos sobre sus cabezas, declaraba perdón, declaraba sanidad, declaraba liberación. Los líderes de la iglesia que habían sido traídos a la fuerza también se movían entre la gente. Orábamos, abrazábamos, llorábamos juntos. El anciano Antoine Bongoma abrazó a uno de los paramilitares que había amenazado con matarlo la semana anterior. Se perdonaron mutuamente. La señora Marie Bomolo, que había tenido la visión 2 noches antes, oraba por los hombres que habían intentado quemar a su pastor. No había venganza, no había odio, solo amor, solo perdón. Solo gracia pura fluyendo como un río imparable. A las 5:23 p.m., 3 horas después de que comenzara todo, hicimos un conteo. Habían entregado sus vidas a Cristo ese día exactamente 298 personas, los 38 paramilitares completos, 260 personas de la multitud que fueron forzadas a presenciar la ejecución. Algunos eran musulmanes, otros practicaban religiones tradicionales africanas, otros eran ateos, no importaba. Todos encontraron a Jesús ese día en esa plaza. Formamos un círculo gigante. Nos tomamos de las manos, y Emmanuel oró una oración de agradecimiento que jamás olvidaré. Agradeció a Dios por el fuego que no quemó, agradeció por los ángeles, agradeció por el reencuentro con su hermano, agradeció por cada alma que fue salva. Y cuando terminó, todos gritamos «Amén», con una sola voz que retumbó en toda la ciudad. Pero la historia no termina ahí, hermanos. Esa misma noche, las autoridades de Mbandaka llegaron a investigar. El comisario de policía, un hombre llamado Lazare Nkumu, de 51 años, llegó con 12 oficiales. Interrogaron a testigos, tomaron declaraciones, fotografiaron la escena. El poste todavía estaba allí, las cuerdas deshilachadas en el suelo, las latas de gasolina vacías, pero no había ni una marca de quemadura en el poste, no había ceniza, no había hollín. La ropa de Emmanuel, que debió haberse consumido completamente, estaba perfectamente intacta. Los oficiales no sabían qué escribir en su reporte. No tenían categoría para clasificar lo que había ocurrido. El comisario Nkumu habló con Emmanuel durante 2 horas esa noche. Yo estaba presente. Nkumu era un hombre escéptico, entrenado en Francia, que no creía en milagros. Pero cuando Emmanuel le mostró su ropa sin marcas, cuando 40 testigos independientes le contaron exactamente la misma historia sin contradicciones, cuando vio las armas abandonadas de los paramilitares en el suelo, algo cambió en él. Me miró y me dijo, «Señor Malenge, soy policía hace 28 años. He visto muchas cosas, pero esto no tiene explicación natural, no la tiene». 3 días después, el comisario Nkumu visitó la iglesia Nueva Vida. Se sentó en la última fila durante todo el servicio, y al final, cuando Emmanuel dio el llamado, fue el primero en pasar al frente. Entregó su vida a Cristo a los 51 años. La noticia del milagro se extendió por toda la provincia de Equateur en menos de una semana. El periódico local L'Avenir de Mbandaka publicó un artículo de primera plana el 20 de septiembre con el titular «Fuego no consume a pastor cristiano en ejecución pública». El artículo incluía testimonios de 15 testigos presenciales,
fotografías de la escena y una declaración oficial de la policía confirmando que no encontraron explicación racional para lo ocurrido. El periódico se agotó en todas las tiendas de la ciudad en menos de 3 horas. Tuvieron que imprimir una segunda edición. Emisoras de radio en Kinshasa recogieron la historia. La transmitieron a todo el país. Empezaron a llegar periodistas de la capital. Querían entrevistar a Emmanuel, a los testigos, a los paramilitares convertidos. Algunos venían con escepticismo, tratando de desacreditar el testimonio. Pero cuando hablaban con decenas de testigos independientes, cuando veían la transformación en los rostros de los ex paramilitares, cuando no encontraban ni una sola inconsistencia en las historias, se iban confundidos y silenciados. Algunos de esos periodistas también terminaron encontrando a Cristo. Uno de ellos, un reportero de televisión llamado Didier Mputu, de 38 años, hizo un reportaje especial de 30 minutos que se transmitió nacionalmente. Al final del reportaje, Didier miró a la cámara y dijo: «No puedo explicar lo que vi en Mbandaka, pero les puedo decir que algo sobrenatural ocurrió allí, y por primera vez en mi vida estoy considerando seriamente que Dios existe». Los 38 exparamilitares fueron procesados legalmente, se entregaron voluntariamente a las autoridades, confesaron sus crímenes, dieron nombres, dieron ubicaciones de armas escondidas, dieron información sobre otros grupos operando en la región. Su cooperación desmanteló 3 células adicionales de grupos armados en la provincia. Salvaron vidas con su testimonio. Fueron sentenciados a penas de cárcel que variaban entre 8 y 15 años, dependiendo de la gravedad de sus crímenes individuales. Pero algo extraordinario sucedió. En la cárcel comenzaron a predicar a otros prisioneros. Formaron grupos de oración, estudiaban la Biblia, cantaban himnos. En menos de 6 meses, más de 120 prisioneros en la cárcel de Mbandaka habían entregado sus vidas a Cristo por el testimonio de estos hombres. Jean-Paul Kabuya, el excomandante, se convirtió en el evangelista más poderoso que yo haya conocido. Desde la cárcel escribía cartas a diferentes iglesias compartiendo su testimonio. Hablaba con visitantes. Su transformación era tan radical que pastores de toda la provincia venían a escucharlo. Cuando le concedieron libertad condicional, después de cumplir 6 años de su sentencia de 12 años por buena conducta y por cooperación extraordinaria con las autoridades, salió y se dedicó completamente al ministerio. Emmanuel y Jean-Paul fundaron juntos una organización llamada Hermanos Restaurados. Su misión era alcanzar a ex-paramilitares, excombatientes y personas involucradas en violencia armada con el Evangelio de Jesucristo. En los siguientes 2 años, entre 2022 y 2023, Jean-Paul plantó 17 iglesias nuevas en aldeas remotas de la provincia de Équateur. Lugares donde nadie más quería ir porque eran peligrosos. Lugares donde operaban grupos armados. Jean-Paul iba sin miedo porque conocía ese mundo, hablaba su idioma, conocía sus tácticas y llevaba un mensaje que no podían refutar. Él había sido uno de ellos y Cristo lo había transformado completamente. Su testimonio abría puertas que ningún misionero tradicional podía abrir. Las 17 iglesias que plantó sumaban más de 2.100 miembros para finales de 2023. Exparamilitares, sus familias, víctimas de violencia, todos adorando juntos. Era un milagro continuo. La iglesia Nueva Vida en Mbandaka explotó en crecimiento. De 180 miembros antes del milagro, pasó a 1.240 miembros activos en 18 meses. Tuvieron que construir un edificio nuevo. La congregación original no cabía.
Levantaron un templo de bloques de cemento con capacidad para 800 personas sentadas. Los servicios se llenaban 3 veces cada domingo. Tuvieron que agregar un servicio el sábado por la noche y otro el viernes. Emmanuel entrenó a 23 líderes nuevos para servir en diferentes áreas del ministerio. La iglesia abrió una escuela cristiana que daba educación gratuita a 340 niños de familias pobres. Abrieron una clínica médica que atendía a pacientes sin recursos 3 veces por semana. Doctores cristianos de Kinshasa viajaban voluntariamente para servir allí. La transformación no era solo espiritual, era social, era comunitaria, era visible. Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por venir. En marzo de 2023, un año y medio después del incidente, recibí una llamada de Emmanuel. Su voz temblaba de emoción. Me dijo: «Hermano David, tienes que venir a Mbandaka. Algo increíble acaba de pasar». Tomé el primer vuelo disponible. Llegué 2 días después. Cuando me recogió en el aeropuerto, no podía dejar de sonreír. Me llevó directamente a la oficina del gobernador provincial. Sí, hermanos, escucharon bien, a la oficina del gobernador. Resultó que el gobernador de la provincia de Equateur, un hombre llamado Marcel Batenga, de 58 años, había estado siguiendo la historia del milagro desde el principio. Era un hombre político, pragmático, que raramente hablaba de asuntos religiosos, pero había visto el cambio en la ciudad. Había visto la reducción de violencia. Había visto exparamilitares convertidos en ciudadanos productivos. Había visto el crecimiento de la iglesia. Y le intrigaba. En marzo de 2023, invitó personalmente a Emmanuel a su oficina. Hablaron durante 3 horas. Emmanuel le compartió el Evangelio directamente. Le habló de Jesús sin rodeos, sin diplomacia, sin suavizar el mensaje. Al final de la conversación, el gobernador Batenga hizo algo sin precedentes. Llamó a su equipo de asesores. Llamó a la prensa local y frente a 12 cámaras y 20 periodistas declaró públicamente: «He sido testigo de la transformación de esta ciudad gracias al mensaje de la Iglesia Nueva Vida. He visto criminales convertirse en hombres de paz. He visto violencia reemplazada por amor, y hoy declaro que yo también quiero conocer al Dios que hace estos milagros». Emmanuel oró por él allí mismo, en su oficina, frente a todos. El gobernador lloró. Se arrodilló en su propia oficina y entregó su vida a Cristo. Las imágenes salieron en televisión nacional. El impacto fue masivo. 2 meses después, en mayo de 2023, el gobernador Batenga firmó un decreto provincial estableciendo un día oficial de oración y reconciliación en toda la provincia de Equateur. Declaró el 17 de septiembre como un día feriado provincial para recordar el milagro y promover la paz. Destinó fondos gubernamentales para programas de rehabilitación de excombatientes dirigidos por iglesias locales. Era algo que nunca había sucedido en esa región. Un gobierno secular trabajando en conjunto con iglesias cristianas para transformar la sociedad. Y todo comenzó con un pastor atado a un poste rodeado de fuego que no quemaba. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo.
Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. En septiembre de 2023, exactamente 2 años después del milagro, la Iglesia Nueva Vida organizó un evento masivo de celebración y agradecimiento. Montaron una carpa gigante en la misma plaza central donde ocurrió el milagro. Invitaron a todos los testigos del evento original. Invitaron a los 38 exparamilitares. Invitaron a las 298 personas que se convirtieron ese día. Invitaron al gobernador. Invitaron a autoridades. Invitaron a toda la ciudad. Más de 3.500 personas asistieron al evento. Era imposible que todos cupieran en la carpa. La gente se desbordaba hacia las calles circundantes. Montaron bocinas para que todos pudieran escuchar. Emmanuel predicó un mensaje titulado «El Dios que camina en el fuego contigo». Habló durante 47 minutos. Compartió su testimonio completo. Habló de su infancia en el orfanato después de que su hermano lo abandonara. Habló de cómo encontró a Cristo a los 14 años. Habló de su llamado al ministerio. Habló del terror que sintió cuando lo ataron al poste. Habló de la paz sobrenatural que lo llenó cuando las llamas lo rodearon. Habló de los ángeles. Habló del reencuentro con su hermano. Y habló de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más terribles para su gloria. Cuando dio el llamado al altar, 417 personas más pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. Algunos venían de aldeas remotas a horas de distancia. Habían escuchado la historia y querían estar allí. Querían conocer al Dios que hace estos milagros. La cosecha seguía creciendo. El fuego del Espíritu Santo que se encendió ese 17 de septiembre de 2021 no se había apagado. Seguía ardiendo, seguía transformando vidas, seguía expandiéndose. Una de las historias más conmovedoras de ese día fue la de una mujer llamada Sylvie Mbongo, de 44 años. Ella había perdido a su esposo y a sus 2 hijos varones en un ataque de paramilitares en 2020. Los habían matado frente a ella. Desde entonces vivía con odio y amargura, consumiéndola por dentro. No podía perdonar. No quería perdonar. Pero ese día, en la celebración, vio a algunos de los hombres que habían matado a su familia. Estaban sentados en las primeras filas, estaban cantando, estaban adorando. Algo se rompió dentro de ella, se acercó a ellos durante el tiempo de comunión, los miró a los ojos, y con lágrimas corriendo por su rostro dijo, «Los perdono. En el nombre de Jesús, los perdono». Los hombres cayeron de rodillas frente a ella, le pidieron perdón, lloraron juntos, y Sylvie sintió que un peso de 1000 kilos se levantaba de su pecho. Era libre. Hermanos, el poder del perdón es real. Los niños que presenciaron el milagro original, que en 2021 tenían entre 5 y 12 años, ahora son adolescentes. Muchos de ellos sienten un llamado fuerte al ministerio. La pequeña Celine Mbala, que tuvo la visión de los ángeles cuando tenía 11 años, ahora tiene 14. Lidera un grupo de oración juvenil de 67 adolescentes que se reúnen todos los viernes por la noche. Oran por la ciudad, oran por la provincia, oran por el país. Y Dios les ha dado sueños proféticos, visiones, palabras de conocimiento. Una nueva generación está siendo levantada con un fuego que no se puede apagar. Jacques Ilongo, el joven de 19 años que también tuvo la visión, ahora tiene 22. Está estudiando teología en un seminario en Kinshasa. Quiere ser pastor, quiere plantar iglesias en las regiones más difíciles del Congo. Dice que después de ver ángeles con sus propios ojos, no tiene miedo de nada. Dice que si Dios puede proteger a un hombre en medio del fuego,
Puede protegerlo en cualquier lugar. Su fe es inquebrantable. Maribo Molo, la mujer de 61 años que tuvo la primera visión, ahora tiene 64, se convirtió en la líder del Ministerio de Intercesión de la Iglesia. Coordina a 89 intercesores que oran 24 horas al día, 7 días a la semana, en turnos rotativos. Nunca dejan de orar. Oran por las autoridades, oran por las iglesias, oran por los perdidos, oran por sanidad, oran por milagros, y ven respuestas constantemente. La sala de oración de la iglesia tiene un cuaderno donde registran las oraciones contestadas. Tienen 11 cuadernos, llenos hasta la fecha, miles de testimonios documentados. En octubre de 2024, 3 años después del milagro, recibí otra llamada de Emmanuel, esta vez para darme una noticia que me dejó sin palabras. Jean-Paul Kabuya había sido invitado a compartir su testimonio en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Una organización internacional dedicada a la rehabilitación de excombatientes lo había contactado. Querían que compartiera su historia frente a representantes de 47 países. Querían que explicara cómo fue posible su transformación. Querían entender el proceso. Jean-Paul aceptó con una condición, que le permitieran predicar el Evangelio sin censura. Aceptaron. En noviembre de 2024, Jean-Paul voló a Ginebra. Fue la primera vez que salió del Congo en su vida. Fue la primera vez que viajó en avión. Fue la primera vez que vio nieve, pero nada de eso lo intimidó. Subió a esa plataforma frente a diplomáticos, políticos, académicos, trabajadores humanitarios de todo el mundo. Y durante 35 minutos compartió su testimonio sin filtros. Habló de su vida como comandante paramilitar. Habló de los crímenes que cometió. Habló del día que intentó quemar vivo a su propio hermano. Habló del milagro. Habló de los ángeles. Habló de su conversión. Y habló de Jesucristo como la única solución verdadera para la violencia, el odio y la guerra. La sala estaba en silencio absoluto. Algunos lloraban, otros tomaban notas frenéticamente. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró 3 minutos. Después de la presentación, 14 personas se acercaron a él privadamente. Querían orar, querían conocer a Jesús. Jean-Paul oró con cada una de ellas. Entre esas 14 personas había un diplomático de un país de Medio Oriente, una trabajadora humanitaria de Noruega, un académico de Francia y un general retirado de un país africano que había estado involucrado en conflictos armados durante 20 años. Todos entregaron sus vidas a Cristo ese día en Ginebra. El milagro de Mbandaka seguía produciendo fruto a miles de kilómetros de distancia. La organización que lo invitó quedó tan impactada que le pidieron que desarrollara un programa de rehabilitación basado en principios cristianos que pudiera ser implementado en diferentes países. Jean-Paul, con la ayuda de Emmanuel y un equipo de psicólogos cristianos y pastores, desarrolló un programa de 12 meses llamado Del Fuego a la Luz. El programa combina terapia psicológica, enseñanza bíblica, trabajo comunitario y mentoría espiritual. Hasta la fecha, el programa ha sido implementado en 6 países africanos y ha ayudado a más de 800 excombatientes a reintegrarse exitosamente a la sociedad. La tasa de reincidencia es menos del 3%. En programas seculares tradicionales, la tasa de reincidencia es más del 40%. La diferencia es Cristo. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Mbandaka puede hacerlo en tu vida hoy. El mismo poder que detuvo las llamas puede detener cualquier fuego que esté amenazando destruirte ahora mismo. El mismo amor que reconcilió a 2 hermanos separados por 23 años puede reconciliar cualquier relación rota en tu vida. El mismo perdón
que transformó a un asesino en un evangelista puede transformarte a ti sin importar lo que hayas hecho. La Biblia dice en Isaías 43:2, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Hermanos, esa promesa no es simbólica solamente, es literal, es real. Yo la vi cumplirse con mis propios ojos. Emanuel pasó por el fuego y no se quemó. Pero más que eso, todos nosotros pasamos por fuegos diferentes en la vida. Fuegos de enfermedad, de crisis financiera, de relaciones destruidas, de adicciones, de dolor emocional. Y Dios promete estar con nosotros en medio de esos fuegos. No siempre nos libra del fuego, pero siempre camina en el fuego con nosotros. Y cuando Él está presente, el fuego no puede destruirnos. Si estás pasando por un momento de persecución, de ataque, de crisis que sientes que te va a consumir, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios quiere que sepas hoy que Él no te ha abandonado. Él está contigo. Él ve tu situación. Y Él puede convertir tu mayor crisis en tu mayor testimonio. Él puede usar el fuego que vino para destruirte, para purificarte y para mostrar su gloria. Confía en Él. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que caminó con Emmanuel en medio del fuego, camine contigo en medio de tu situación. Que Él te dé la fe para creer en milagros, que Él te dé el valor para perdonar a quien te ha herido, que Él te dé la esperanza para seguir adelante incluso cuando todo parezca imposible, y que su presencia te rodee hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.